Forsua. En la actualidad, como ustedes saben o están conscientes, las alergias alimentarias representan un desafío creciente para la salud pública y también para la industria alimentaria. Aunque afecta a una proporción relativamente pequeña de la población, estas reacciones alérgicas también pueden ser graves, ¿no? E incluso hasta mortales. Por ello, esa gestión adecuada de esos alérgenos es esencial para poder garantizar la salud de consumidores y también para cumplir con las normativas vigentes. Detrás de cada etiqueta que nosotros no coloquemos de manera adecuada, de la omisión de la presencia de un ingrediente alérgeno, detrás de cada protocolo ignorado, de esas limpiezas posalérgenos que nosotros ya tenemos establecidas, ¿sí? O que no se lleva de acuerdo, ¿no?, a lo que nosotros establecimos en las validaciones, hay una historia que pudimos haber evitado. ¿Sí? Entonces, la confianza del consumidor es muy frágil y también las consecuencias legales a las que nosotros nos enfrentamos cada día son más severas. Si nosotros gestionamos mal estos alérgenos, no solamente va a ser un error técnico, sino también es una falla ética y es una falla empresarial, ¿sí? Cada incidente por alérgenos no declarados no solo pone en riesgo la vida, sino que también expone a la empresa a sanciones legales, a retiradas de producto y lo más difícil, a recuperar la confianza de esos consumidores, la reputación de la empresa. Sí, entonces en un mercado hoy en día, ¿no?, nos podemos dar cuenta que donde la transparencia es valorada y exigida, no basta cumplir mínimamente, ¿no? Se debe de actuar con responsabilidad y también es bien importante que seamos preventivos. Sí, a continuación vamos a ver algunas historias que son reales, ¿no?, que son también, si nos ponemos a reflexionar, a indagar un poquito más, nos vamos a dar cuenta que pudimos haberlas evitado, ¿no?, o que se dieron por una gestión inadecuada de alérgenos. Y bueno, esta es la historia de Natasha. Ella, quizás algunos de ustedes la escucharon, pero ella viajaba con su papá y con su mejor amiga, ¿sí? Y en el vuelo, en el aeropuerto, como ustedes saben, hay tiendas donde puedes tú comprar comida rápida, y ella en una cafetería compró un baguette, ¿sí? Un baguette que no estaba etiquetado y también en ninguna parte decía que contenía semillas de sésamo, ¿sí? Entonces el avión despegó y a los 20 minutos de haber despegado, Natasha empezó a sentir picazón en la garganta, que es uno de los primeros síntomas alarmantes cuando se va a desencadenar una reacción alérgica, y después vino la pesadilla. Sí, entonces minutos antes de que Natasha quedara inconsciente, tuvo la oportunidad, ¿no?, de comunicarse con su mamá. Su papá le dio su celular para que tuviera una llamada con su mamá y con su hermano y para despedirse de ellos, ¿sí? Desafortunadamente no pudieron brindarle la ayuda que ella necesitaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque la azafata tenía la responsabilidad de cubrir la puerta principal en caso de emergencia, ¿sí? Y no pudo buscar el desfibrilador, ¿no?, que se encontraba en la parte atrás de la nave, ¿sí? Ese dispositivo que se ocupa para hacer esas descargas eléctricas, ¿no?, y poder restablecer un ritmo cardíaco. Entonces no pudieron hacer nada y desafortunadamente ella murió. Y esta historia vamos a ver cómo más adelante, sí, bueno, es que ya me voy a adelantar, ¿no? Bueno, hace que tengamos después nosotros un reglamento, eso fue en Reino Unido, para que se etiqueten y se declaren, ¿no?, la presencia de esos alérgenos en este tipo de alimentos. Vamos a ver, ¿no?, cómo influyó, ¿sí?, de manera, pues vamos a verlo como positivo, ¿no?, porque desencadenó que pudieran entonces, que pudiera surgir una ley con respecto a este tema. Esta es otra historia de Elijah, un niño de 3 años, ¿sí?, que tenía una alergia grave a la proteína de leche,
Y bueno, en la guardería a la que él asistía, ellos ya sabían, ¿no? Digo, como papás, los que tenemos hijos, ¿sí? Si ellos padecen de una alergia, siempre lo vamos a notificar, ¿no? Lo vamos a notificar con las personas con los cuidadores de nuestros hijos, ¿no? Y en este caso, pues la familia hizo eso. Pero desafortunadamente hay personas que no están conscientes, ¿no? Sobre lo que esto puede ocasionar. Entonces, en esta guardería le dieron un sándwich de queso, ¿sí? Y esto desencadenó también en él un shock anafiláctico. Aunque contactaron al servicio de emergencia, ya nada pudieron hacer, ¿no? Porque él murió. Y entonces ahí es donde nosotros también nos damos, ¿no? Nos ponemos a reflexionar y bueno, ese es un llamado también de atención sobre la importancia de la protección contra las alergias alimentarias en esos entornos infantiles. Sí, en las escuelas y bueno, a todos esos lugares, ¿no? Donde estos niños pueden asistir y bueno, y pueden consumir algún producto que contenga algún ingrediente alérgeno y que no esté bien declarado. Y a raíz de esto se han propuesto también leyes, así como la historia anterior, leyes y políticas para poder garantizar que esas instituciones educativas tengan protocolos también de seguridad adecuados para proteger a los niños con las alergias, ¿no? Desafortunadamente en México pues está en proceso de esa implementación, ¿no? Nos falta todavía, pero bueno, en algunos lugares sí se toman algunas medidas, ¿no? En algunos colegios. ¿Por qué? Bueno, porque como lo mencionábamos en un inicio, ¿no? Hoy en día ya estamos más informados, los papás pues nos preocupamos más, notificamos ya en los colegios, porque bueno, cuando se tienen convivios o les ofrecen estos alimentos para poder evitarlos, ¿no? Porque en las siguientes diapositivas vamos a ver que la única manera, el único tratamiento es no consumir este tipo de alimentos, ¿no? Si una persona es alérgica, ¿sí? A alguna proteína de estos alimentos. La siguiente historia, esta historia también fue muy sonada, que es una bailarina de ballet, ¿sí? Y bueno, y esta es una historia triste también, ¿por qué? Porque falleció una persona, pero también nos hace reflexionar mucho sobre la importancia en cuanto a la comunicación, ¿sí? Y bueno, esta bailarina, que es Orla, consumió una galleta que contenía maní, ¿sí? Al cual ella era alérgica, ¿sí? Y que no estaba declarada en las etiquetas. La marca de la galleta, como ahí ustedes lo pueden observar, es Stu Leonard's, ¿sí? Entonces ellos, cuando se presentó esta situación, hicieron un video, ¿sí? Y declararon que su maquilador, porque estas galletas ellos no las fabrican, tenían un maquilador que las fabricaba. Entonces en ese video ellos dijeron que no tenían conocimiento de que habían hecho un cambio en los ingredientes, que no les habían notificado, y entonces ellos no hicieron cambios en esas etiquetas, porque ellos lo que hacían eran reetiquetar, ¿no? Volver a etiquetar, pero con su propia marca. ¿Sí? Entonces no hicieron cambios. Y bueno, es lógico que aquí el maquilador no se quedó callado, ¿sí? Ellos también lanzaron un comunicado diciendo que ellos sí habían enviado el mensaje o la notificación sobre ese cambio de ingredientes, ¿sí? En el que ya se estaba incluyendo el maní. ¿Sí? Entonces ellos presentaron las evidencias, que fueron los correos, en donde notificaron, en donde también agregaron, ¿sí? La etiqueta que ellos actualmente estaban usando, donde claramente se veía, ¿no? Que ya se había cambiado y se estaba incluyendo ya el maní, ¿sí? Entonces, bueno, ya no pudieron hacer nada porque, bueno, las evidencias estaban ahí. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que quizás esta información no llegó a las personas correctas, ¿no? A las personas adecuadas. Siguieron utilizando y bueno, como tal el resultado, pues la muerte de una persona. Sí, entonces han hecho ahora ya, de hecho eso está en litigio, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, quieren, ¿no? Que estos responsables paguen, ¿no? Por este problema que se originó por no hacer llegar esa información como debe de ser, ¿no? A las personas correctas. Muy bien. Entonces, estos alérgenos
alimentarios, ustedes se meten a las páginas de FDA y se van a dar cuenta, ¿no? Que es uno de los principales, ¿no? Temas de recall y no nada más en Estados Unidos, como pueden ver también, ¿no? En Reino Unido, por ejemplo, igual representa una de las principales causas de retiro de productos, ¿sí? Se tenía, ¿no? Donde anualmente estaban aumentando, ¿sí? Esas retiradas de producto por un etiquetado incorrecto, una omisión de esos alérgenos, pero bueno, como empezaron a implementarse algunas medidas, hubo cambios en algunas certificaciones, reglamentos, etcétera, empezaron a disminuir posterior al 2019, ¿sí? Pero aún se tienen todavía cifras de personas que presentan, de personas que son hospitalizadas, ¿no? Por consumir algún alimento, sí, que les desencadenó alguna alergia. Si ustedes se van a las estadísticas de Estados Unidos, va a ser lo mismo. Desafortunadamente, aquí en México, pues no podemos poner como ejemplo, ¿no? Porque no manejamos esas estadísticas. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Bueno, que las alergias alimentarias pues, representan un desafío, ¿no? Un desafío creciente para la salud pública y eso es a nivel mundial. ¿Sí? De hecho, dicen que o se estima, ¿no? Que entre 220 y 520 millones de personas en todo el mundo padecen alergias a los alimentos, ¿sí? Y bueno, ¿en quiénes se ve esto más? En niños menores de 5 años, ¿sí? En Estados Unidos, aproximadamente el del 6% de los adultos y un 8% de los niños son los que presentan alguna alergia, ¿sí? Y esas condiciones pueden desencadenar reacciones graves, ¿no? Como la anafilaxia, que necesita una atención médica inmediata, ¿sí? De hecho, ellos tienen estadísticas y ven, ¿no? Donde cada año se estima alrededor de 30,000 visitas, ¿no? A las salas de emergencia debido a reacciones alérgicas a los alimentos y entre 100 y 200 personas mueren anualmente, ¿no? Por esta causa. Sí, entonces, esta tendencia al alza en la prevalencia de esas alergias alimentarias en estas últimas décadas ha generado mayor conciencia pública y ha llevado también a cambios significativos en la industria de los alimentos y en las regulaciones que tienen que ver con el etiquetado de los productos, ¿sí? En México, aunque la prevalencia específica de esas alergias no está claramente establecida, también, ¿no? Se estima que una cuarta, por ejemplo, una cuarta de población padecen algún tipo de alergia que está incluida la alimentaria, ¿no? La alergia alimentaria. ¿Sí? Y bueno, aquí quienes son los más afectados van a ser siempre los niños, que esos son de entre 3 y 5 años, ¿no? O menores de 18 años. Esta es una estadística del registro de alimentos declarables para la industria, ¿sí? Que es el Reportable Food Registry for Industry, ¿sí? Es una página, es un portal electrónico que tiene la FDA para que la industria informe cuando existe una probabilidad razonable de que un artículo un producto alimenticio sí causa alguna consecuencia adversa para la salud, ¿no? De esos consumidores. Entonces la industria sube esta información a ese portal y en conjunto con FDA ellos toman algunas medidas que casi siempre es el retiro de producto en caso de que el producto ya esté en los anaqueles, ¿no? Y bueno, FDA ayuda, apoya para que entonces podamos nosotros retirar esos productos. Y bueno, ¿y qué nos dice? Que bueno, las notificaciones que se hacen casi un porcentaje muy alto tiene que ver con la no declaración de alérgenos, ¿sí? Y bueno, y esa estadística desafortunadamente no ha disminuido, ¿no? Se ha mantenido. Seguimos nosotros viendo retiros de productos que son relacionados por no declaración de alérgenos. Y bueno, aquí es bien importante que nosotros conozcamos, ¿no? Algunas definiciones. Estas definiciones que ustedes van a ver ahí es del Buró de Alérgenos. El Buró de Alérgenos es una asociación a la cual van a escuchar más y es bien importante que más adelante ustedes, si les interesa, investiguen un poquito porque tienen muchos artículos muy interesantes para la industria de los alimentos. Son guías, ¿no? Que ellos nos proporcionan para que nosotros podamos establecer bien o podamos manejar bien esa gestión de alérgenos en la industria. Entonces, el Buró de Alérgenos es una organización sin fines de lucro, ¿sí? Y la principal entidad que forma parte de esa organización es la industria alimentaria, ¿sí? También están los expertos,
¿sí? En temas de alérgenos. Y bueno, ellos, este grupo nació en el 2005 en Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? Como una colaboración, ¿no? También de consumidores, porque también sabemos, ¿no? Que en algunos países hay grupos de consumidores que se preocupan, ¿no? Por esos temas y también ellos buscan la manera de que se puedan crear, ¿no? Nuevas guías o leyes, ¿sí? Que sean de beneficio para ellos, ¿no? Entonces, este grupo nació en el 2005 y bueno, como les menciono, ellos proporcionan muchos recursos, ¿no? Que tienen que ver con la gestión, con el manejo adecuado de los alérgenos y su etiquetado. Sí, hacen también unas evaluaciones de riesgo para que podamos nosotros gestionar bien el famoso etiquetado precautorio. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, aquí vamos a ver dos definiciones que sí es bien importante que nosotros la tengamos presentes, ¿no? Alérgeno alimentario, que es un alérgeno alimentario que es una sustancia normalmente no dañina que desencadena en una reacción alérgica y la mayoría de los alimentos alergénicos son proteínas. Sí, un alimento puede estar compuesto de una o más proteínas alergénicas. Alergia alimenticia. Una alergia alimenticia es una respuesta anormal a un alimento, la cual es desencadenada por el sistema inmune. Sí, entonces, la alergia alimentaria y el alérgeno alimentario y la alergia alimenticia, ¿no? Es importante que nosotros lo manejemos para que, bueno, son los conceptos que vamos usando en este programa. Y bueno, ¿cuáles son esos alérgenos? ¿No? Muchos alimentos pueden causar alergias, sí, muchos alimentos pueden causar reacciones alérgicas, pero son 8 los alimentos que son los responsables del más del 90% de las reacciones alérgicas, ¿no? Y bueno, ¿esos cuáles son? Son los que podemos ver, ¿no? En Estados Unidos también vamos a agregar, porque bueno, la mayoría, ¿no? Se dice, a ver, vamos a centrarnos en uno de los países en el que más importa de otros lugares, va a ser Estados Unidos, ¿sí? O que muchas industrias se exportan hacia allá, Estados Unidos. Por eso vamos a manejar esa lista, pero recuerden que es importante revisar la lista, ¿sí? De los alérgenos que son manejadas en cada país, ¿sí? Entonces, para el caso de Estados Unidos, ahora ya son 9, ¿sí? Y esos son los que desencadenan el 90% de las reacciones alérgicas en los Estados Unidos, ¿sí? Y tenemos el huevo, el maní, la leche, la soya, las nueces, los mariscos, el pescado, el trigo y el sésamo. Sí, esos son los que estamos manejando actualmente. Y bueno, y muchos de ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué es lo que causan las alergias alimentarias? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de alergias alimentarias, vamos a hablar de inmunología, ¿sí? En el sentido de que en nuestro cuerpo no reconoce, ¿no? O que reconoce alguna proteína como un factor de invasión, ¿sí? Entonces es cuando empieza a reaccionar. ¿Por qué? Aún no se sabe, ¿no? Aún no se sabe por qué, porque puede deberse a diversos factores, ¿sí? Como por ejemplo el tipo de alimentación de la mamá durante su embarazo, la alimentación del bebé en los primeros años. Muchos también lo relacionan con las vacunas, ¿sí? Con las vacunas también. Entonces son varios factores, ¿sí? Que pueden causar una alergia y que pudieron haber inducido, ¿no? Problemas de esa confusión de nuestro sistema al punto de reconocer a esa proteína como un invasor, ¿sí? Y ahí es donde empieza a reaccionar, ¿sí? Entonces, esos alérgenos nosotros los vamos a encontrar o van a estar presentes, ¿sí? De forma natural, ¿sí? En ciertos alimentos. Y estos alimentos son ejemplos de ingredientes que se utilizan normalmente en los alimentos y que como tal no representan un peligro químico, ¿no? Para la mayoría de las personas, ¿sí? Aquí el problema es que esos alérgenos, si no están declarados, entonces para esas personas que sufren alergias es un peligro, ¿no? Entonces es bien importante. Y bueno, las personas con alergias alimentarias, sí, pueden experimentar una variedad de síntomas que pueden ser desde leves o pueden ser muy graves y eso puede afectar a diferentes sistemas del cuerpo. Esas reacciones alérgicas se pueden presentar entre 1 y entre 30 minutos después de haber consumido ese alimento alérgeno,
¿sí? Entonces, puede tardar hasta 2 horas a veces. Y algunas reacciones pueden ser tratadas con antihistamínicos, ¿sí? Pero las reacciones graves, como por ejemplo la anafilaxia, tiene que ser tratado, ¿no? Con la epinefrina, ¿sí? Entonces, esas son algunas reacciones que se pueden presentar, desde leves a graves. Aquí también es bien importante porque a veces esto llega a causar un poco de confusión en cuanto al tema de las intolerancias alimentarias, ¿sí? No es lo mismo que una alergia alimentaria, ¿sí? Las principales diferencias que nosotros podemos hablar entre una alergia y una intolerancia radican, ¿no? En el que, por ejemplo, la alergia, sí, el sistema que está involucrado es el sistema inmunológico, ¿no? Como por ejemplo, ahí está el ejemplo, ¿no? Que la proteína o la caseína de la leche es la que causa la alergia, ¿sí? Entonces el sistema involucrado va a ser el sistema inmunológico. Sí, ¿y qué va a pasar ahí? ¿Cuáles son los síntomas que se pueden dar? Bueno, que pueden crear, dependiendo del organismo, urticaria, puede también causar vómito, hinchazón, alguna dificultad para respirar, ¿sí? Y lo más fuerte o la reacción más grave, y la que es potencialmente mortal, es la anafilaxia, ¿sí? Entonces, estas reacciones se pueden presentar de manera rápida, ¿sí? Usualmente se puede presentar en minutos o hasta 2 horas después de haber ingerido la leche. En cambio, cuando hablamos de la intolerancia alimentaria, bueno, el sistema ahí que se ve involucrado es el sistema digestivo, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que el cuerpo ahí carece, puede ser total o parcialmente de lactasa, ¿sí? La lactasa es una enzima que es necesaria para que se pueda digerir la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿no? Entonces, ¿y cuáles pueden ser esos síntomas que se pueden presentar? Bueno, pueden presentar gases, diarrea, dolor abdominal. Y los síntomas se pueden presentar desde 30 minutos después de haber consumido esa leche o hasta también 2 horas, ¿no? Hay también lo que algunos especialistas dicen es que cuando es intolerancia es muy difícil que se llegue a que nosotros la llegamos a superar o erradicar. En cambio, la alergia en los primeros años, si se les da algún tratamiento, en algunas ocasiones sí, ¿no? La pueden superar estos niños. Y así hay otros ejemplos como el trigo, ¿no? La proteína del trigo y también el gluten, ¿sí? Que los mismos son las reacciones que se pueden producir y donde va a afectar, ¿no? El sistema digestivo, ¿sí? En donde también se pueden tener hinchazón, dolores abdominales, fatigas, otros tipos de reacciones. Y las reacciones alérgicas, igual, ¿no? Lo puedes encadenar hasta hasta un shock anafiláctico, ¿sí? Entonces, bien importante, ¿no? Y de hecho, las alergias, ¿sí? Las alergias alimentarias pueden provocar la muerte de una persona, ¿no? Y las intolerancias, no, porque casi por lo general también se tiene un tratamiento, ¿no? Y como les mencionaba, ¿no? Actualmente, como tal, no hay cura, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la sensibilidad es diferente entre los individuos y va a depender mucho del tipo de alimento. Cuando se diagnostican a temprana edad, bueno, se tienen algunos tratamientos, ¿no? Algunos tratamientos con vacunas para que se vayan superando, pero también, ¿qué nos dicen los expertos? Que muchas veces después de años de esos tratamientos, ¿sí? Se vuelve todavía a presentar esa alergia, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cada organismo, ¿sí? Y de cada persona y de cada tipo de alimento. ¿Qué más? Estas alergias alimentarias, es lógico que van a tener un impacto negativo financiero y social para aquellas familias, ¿no? Que tengan esas alergias. ¿Por qué? Porque se limita, ¿no? Los limitamos a veces a consumir nada más un número pequeño de productos. Y de ahí es donde también nace, y eso lo vamos a ver más adelante, las famosos, el usar de manera adecuada la famosa leyenda precautoria del puede contener, ¿no? Esa leyenda hoy en día está siendo muy criticada, ¿no? ¿Por qué?
porque muchas veces la industria de los alimentos no hace ese uso adecuado de esa leyenda. ¿Sí? A veces por querer estar tranquilos, ¿sí? Hacemos uso, ¿no? de esas leyendas. ¿Y qué va a pasar? Que pues estamos dejando a un grupo de consumidores sin acceso a esos productos. ¿Sí? Entonces, también hay algunas propuestas, y eso en algunos años creo que lo vamos a ver, en donde ya el hacer uso de esas leyendas tiene que ser bien justificado, ¿no? Y ya va a ser un tema quizás legal. Hoy en día ya han surgido algunas guías, ¿no? Que nos enseñan, como por ejemplo lo del Buró de Alérgenos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el famoso programa Vital 4, que ahorita tenemos la versión 4, en donde ya se establecen umbrales, ¿sí? De proteínas de alérgenos, que son las que ya empiezan a desencadenar esa alergia, ¿no? En ese tipo de personas. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Bueno, porque así con estos datos la industria de los alimentos puede hacer sus procesos de validación y justificar si es necesario o no hacer uso de esa ley precautoria en sus productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos, ¿no? Y ustedes pueden ir al supermercado y revisar, ¿no? Las etiquetas y van a ver que muchos productos contienen ahí, puede contener varios ingredientes, ¿no? De hecho, a veces nos encontramos algunos productos donde hasta los 8 alérgenos prioritarios los tienen ahí declarados que pueden contener, ¿no? Tú platicas con la empresa, con la industria, me ha tocado también con algunas empresas cuando hacemos o cuando revisamos este tema de alérgenos, sí, con algunos proveedores y les decimos, oye, ¿por qué ese ingrediente dice que tiene, que puede contener trazas de crustáceos o de huevo y estos, tú utilizas este tipo de ingredientes en tus instalaciones? ¿Y qué nos dicen? No, no las utilizamos. Entonces, y así luego se vienen arrastrando, ¿no? Si nosotros no cuestionamos a esos proveedores, ¿qué va a pasar? ¿No? Nosotros también venimos arrastrando esa leyenda precautoria, la colocamos en nuestras etiquetas porque estamos usando un ingrediente de un proveedor que hizo uso de esa leyenda y así se va haciendo en cadenita, ¿no? Y al final ni siquiera almacenaron productos con esos ingredientes alérgenos que los estamos declarando con el pueden contener, ¿no? Entonces se ha visto mucho este uso indiscriminado de esas leyendas precautorias, ¿sí? En donde nosotros ya les cerramos, ¿sí? A esas opciones a este grupo de consumidores, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense, ¿no? Si tenemos hijos que son alérgicos, vamos al súper y te encuentras con estos productos que tienen este tipo de lista, puede contener, es como lanzar una moneda al aire, ¿no? Puede contener, yo me voy a arriesgar, ¿sí? Con mi hija de 3 o de 5 años que es alérgica a esto, en comprarlo, eso significa que puede traer una traza o no la puede traer. Entonces dices, mejor no la compro y no me arriesgo, ¿no? Y te limitan, ¿no? Te limitan. La gente con alguna alergia alimentaria no sabe cuándo ocurrirá su próxima reacción alérgica o qué tan severa será. Si el caso de la bailarina de ballet, Orla, ella, bueno, cuando consumió esta galleta, estas personas que son alérgicas, por lo regular siempre traen la epinefrina, porque como se ve en esta frase, ¿no? No sabes en qué momento puede ocurrir esa reacción alérgica y entonces tienes que estar preparado. Sí, se la colocaron, pero ¿qué creen? No, ya no le hizo efecto. ¿Por qué? Porque era una alta cantidad de proteína de maní la que estaba ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya era un ingrediente, ya no hablábamos de trazas, sino es un ingrediente que ya estaba incluido y que es lógico que lo íbamos a encontrar en quizás una proporción mayor a hablar de trazas, ¿no? Entonces, no sabes en qué momento puede ocurrir esa reacción alérgica o qué tan severa puede ser, ¿sí? Si hablamos de trazas, quizás algunas, dependiendo de esa cantidad, ahora ya podemos hablar de cantidad. Antes decían trazas y dicen, ¿qué es una traza? ¿O a qué equivale una traza, no? Ahora no, ahora con Vital 4 ya podemos decir, ¿no? De esos umbrales que ya se tienen establecidos. Entonces, bien importante, ¿no? Porque no saben en qué momento se puede presentar esa reacción alérgica o qué tan severa puede ser. Y bueno, y desafortunadamente la mayoría de esas reacciones ocurren lejos de casa, ¿no? Vimos esas historias, en vuelos, en escuela, ¿sí? O en algún otro lugar. Y usted se puede meter ahí al Food Safety News, que siempre lo recomiendo, donde ven muchas noticias.
sí, en donde también, ¿no? Pueden encontrar este tipo de noticias y van a ver que siempre va a ser, como dice acá, ocurren lejos de casa, ¿no? ¿Por qué? Porque en casa tenemos los cuidados necesarios, ¿no? Para desde preparar nuestros alimentos, todo, ¿no? Pero en algunos restaurantes, etcétera, o en otros lugares, pues pueden tener ese riesgo, ¿no? Las personas que son alérgicas. Y bueno, como les mencionaba, la única manera de protegernos va a ser evitando ese producto. Sí, entonces las personas que son alérgicas a esos alimentos deben de evitar por completo esa comida, sí, que contiene ese alérgeno para que puedan ellos evitar esa reacción alérgica, ¿sí? Y bueno, también esa práctica de evitar va a depender de varios factores que muchas veces van a estar fuera del control de la persona. Y aquí es donde nosotros vemos la importancia de ese etiquetado, ¿sí? De ese etiquetado adecuado de esos productos alimenticios, junto con ese seguimiento también estricto de esas etiquetas, ¿no? Para evitar esos alérgenos específicos. Cuando hablábamos de cambios de fórmula, se me vino a la mente, ¿no? Cuando la marca Bimbo, ¿sí? Incluyó leche en el pan blanco. Sí, también eso es bien importante y eso es parte de la gestión, ¿no? Cómo gestionar esos cambios en esos ingredientes. Muchas personas que son alérgicas, obvio, revisan la etiqueta la primera vez, la segunda vez también, y ya después tienen esa confianza, ¿no? De que ya sé que ese producto no contiene leche, no contiene huevo, ¿no? Y muchas veces ya no la vuelven a revisar, ¿sí? Ellos ya se confían de ese producto. ¿Qué pasa si ese producto tiene un cambio, ¿no? Entonces, esos cambios que se van a dar, nosotros como empresas, tenemos que ver de qué manera lo vamos a gestionar de manera correcta, ¿sí? Para hacerles llegar esa información a estos consumidores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hizo Bimbo? Colocar el vaso con leche, ¿no? Y lanzar publicidad y todo, ¿no? ¿Para qué? Para que pudiera llegar esta información a esas personas. Recuerden que hablábamos, ¿no? Que ese es un tema ético también. Entonces, bien importante cuando se dan esos tipos de cambio, sí, y ahora preguntarnos, ¿no? A ver, estos consumidores que ya estaban acostumbrados a este producto y ahorita que estamos ingresando un nuevo alérgeno, ¿cómo nos aseguramos que vamos a hacer llegar esa información a ellos? ¿Sí? Colocando quizás ese vaso de leche ahí en el panel principal de nuestro producto, ¿no? ¿Para qué? Para que lo pueda observar, entonces va a llamar la atención, cambiaron, ¿no? Hicieron un cambio. ¿Por qué tiene un vaso con leche? Es que porque ya incluyeron, ¿no? Quizás, ejemplo, ¿no? Así se pudieron manejar. Pero sí es bien importante que gestionemos bien. ¿Por qué? Porque puede ver porque más adelante se pueden presentar problemas, ¿no? Y bueno, como todo, ¿no? Se tienen requerimientos legales. Tenemos una norma general para etiquetados de alimentos preenvasados, que es del Codex Alimentarius. Sí, la última versión es del 2024 y este es reconocido a nivel mundial. Sí, y bueno, y dependiendo de cada país va a tener también su propio reglamento, ¿no? En México, en la norma 051, se menciona también el tema de los alérgenos y los ingredientes sensitivos. Para Estados Unidos, la ley también de etiquetado de alérgenos alimentarios y protección al consumidor, el famoso FATPA, también, ¿no? Ahí nos dice que se tiene que declarar los ingredientes alérgenos que ellos tienen reconocidos, que de hecho surgió la ley FASTER, ¿no? En el 2021, que tenía como objetivo que añadieran el sésamo, ¿no? Como noveno alérgeno. Entonces, todos los productos que van allá y que contienen alérgeno, sésamo, se tienen que declarar, ¿no? En esas listas. El reglamento también de buenas prácticas de manufactura, el objetivo principal, pues va a ser el de evitar ese contacto cruzado, ¿no? Hay muchas organizaciones que manejan fórmulas con diferentes alérgenos y tienen una sola línea, o son equipos que son compartidos, ¿no? Entonces, bien importante esas limpiezas que se hacen, ¿no? Limpiezas para evitar el contacto cruzado. Control de etiquetado también, que el producto correcto vaya en la etiqueta correcta, ¿no? El gestionar, eso es parte de la gestión, ¿no? Entonces,
todas estas herramientas nos van a ayudar para que nosotros cuidemos a estos consumidores alérgicos. Y FESMA en HARPC, con el análisis de peligros, también, ¿no?, vamos identificando las medidas de control que van a estar relacionadas con ese tema de alérgenos. La siguiente imagen que ustedes van a ver ahí es la cronología, y es donde nos podemos nosotros dar cuenta cómo ha avanzado esto, ¿no? Cómo ha estado avanzando pues en las últimas décadas. Entonces, esta es la cronología de los principales avances que se han tenido en cuanto a la legislación mundial sobre alérgenos alimentarios. Los temas legales, ustedes lo van a identificar en color azul, ¿sí? Y las guías que también se han propuesto, las orientaciones también que han surgido, las van a identificar en color gris. Y bueno, iniciamos, ¿no? Iniciamos en el 1995, con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la famosa FAO, quienes fueron los primeros, ¿no?, en proponer los 8 alérgenos prioritarios, para que así en el 99 se incluyeran, ¿no?, lo incluyera el Códex Alimentarius en la norma general de etiquetado de alimentos preenvasados, ¿sí? En el 2003, la Unión Europea también aprobó el reglamento 2003-89, en donde también se exigía, obligaba, ¿sí?, a que se declarara la presencia de esos alérgenos en los alimentos que son preenvasados, ¿sí? En el 2004, en Estados Unidos, se aprobó también la Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección al Consumidor, el famoso FALPA, y esta entró en vigor 2 años después, que fue en enero del 2006, ¿sí? Porque siempre, ¿no?, Estados Unidos, cuando hacen un cambio, y cualquier país, se hacen cambios en reglamentos o surge un nuevo reglamento, nos dan un lapso de tiempo lo suficientemente amplio para que podamos, para que las organizaciones hagan los cambios necesarios, ¿sí?, en cuanto a temas de etiquetado, la gestión correcta también en el manejo de estos alérgenos, ¿no? Entonces, 2 años después, ya entró en vigor, ¿sí? Y bueno, exigía lo mismo, ¿no?, que se declararan los alérgenos, y en el 2004 eran 8, ¿no?, los prioritarios. En el 2007, el Buró de Alérgenos, del que les platiqué, que surgió en el 2005, 2 años después, ¿sí?, ellos lanzaron Vital, ¿sí?, que es el etiquetado voluntario de trazas, ¿no?, incidentales de alérgenos, en inglés el Voluntary Incidental Trace Allergen Labeling, ¿sí? Son las, en inglés, ¿no? Entonces, ellos lanzaron Vital, es una guía para que las organizaciones pudieran hacer una gestión de los alérgenos alimentarios, y también ellos se enfocaron mucho en el tema del contacto cruzado, y de hecho se siguen enfocando, ¿no?, en este tema del contacto cruzado que se pudiera, que pudiera surgir, ¿no?, de cómo evitar, ¿no?, bueno, no evitar, de cómo sí, evitar que se diera mediante esas limpiezas, etcétera, ¿no? Entonces, en eso se enfocaron. En el 2011 surge el reglamento, el 1169, 2011 del Parlamento Europeo, ¿sí?, en el que también ahí se obliga, ¿sí?, a que se declaren los alérgenos que están presentes, y también sigue con los 8, ¿no?, con los 8 prioritarios que se habían marcado por el Códex Alimentarius, ¿sí? Entonces, empezaron así, ¿no? ¿Sabes qué? Necesitamos que se listen, que se puedan identificar bien, que se indique que están presentes estos alérgenos en estos productos. En el 2014, el Buró de Alérgenos lanza Vital versión 2, sí, donde ya ahí establecen algunos criterios que son más precisos para ese etiquetado precautorio. Entonces, ellos se enfocan mucho también en temas de etiquetados precautorios, ¿no?, de los productos alimenticios, ¿sí? Entonces, con esos productos que pueden tener esa posible presencia de alérgenos debido a un contacto cruzado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, ahí también ellos nos dicen, ¿no?, de qué manera, ¿para qué? Para ofrecer mayor variedad de productos, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros evitar esos contactos cruzados? Bueno, aplicando estas limpiezas, etcétera. En el 2019, ¿sí?, Vital
lanza esa famosa versión 3, que yo creo que a partir de ahí esto ha ayudado mucho también a la industria de los alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ahí lo que hicieron fue implementar recomendaciones, pero ahora ya son de dosis de alérgenos o ya establecieron umbrales, ¿sí? De alérgenos, ¿sí? Entonces, al establecer esos umbrales de alérgenos, ¿qué va a pasar? ¿No? Que ya se pueden hacer validaciones, ¿sí? Y con esas validaciones nosotros ya podemos justificar el uso de las leyendas precautorias o no. Y también nosotros estamos protegiendo a los consumidores y estamos dando más opciones de alimentos, ¿no? Entonces, recuerden que seguridad alimentaria no nada más son temas de inocuidad, ¿no? Que no cause daño, sino que seguridad alimentaria también tiene que ver con el proporcionar alimentos a la población, ¿sí? Y bueno, las personas que tienen alergias también es una población importante a la cual nosotros tenemos que proporcionar también alimentos, ¿no? Y entonces ahí es donde este buró de alérgenos se centra mucho. Si establecen esos umbrales nos ayudan para que nosotros podamos hacer esas validaciones y mediante estas validaciones, bueno, hacemos cálculos, ¿no? De qué cantidad de proteína pudo haber quedado en esas líneas, en esos equipos compartidos y si esas cantidades de proteínas por temas de dilución pueden o no causar alguna reacción ya alérgica, ¿no? Entonces, es bien importante, ¿no? Esta información. En el 2020 se tuvo también una reunión de expertos, donde estuvieron la FAO y la OMS, y hablaron sobre lo que son los alérgenos alimentarios. Sí, entonces este comité se reunió para poder también identificar, para poder evaluar algunos criterios, sí, como por ejemplo prevalencia, potencia, gravedad, ¿no? Para poder también determinar la inclusión o la exclusión, ¿no? de proteínas en esas listas prioritarias de alérgenos alimentarios. En el 2021 surge la ley FASTER de Estados Unidos y el objetivo principal de la ley FASTER es incluir al sésamo, ¿no? Como el 9º alérgeno en la lista que ellos tienen, ¿sí? En el 2021 también surge la ley Natasha. Si recuerdan la historia, ¿no? De Natacha, entonces, que es en Reino Unido, sí, y de eso también vamos a hablar más adelante. En el 2022, la FDA y la OMS, sí, en colaboración, ¿no? Lo que hicieron fue actualizar el Código Alimentario de Estados Unidos para que pudieran incluir al sésamo como alérgeno alimentario principal. Sí, entonces, esa es una actualización muy significativa y muy importante. ¿Para qué? Para poder proteger a las personas, ¿no? A las personas con alergias al sésamo, porque ya sabía, de acuerdo a las estadísticas que ellos tenían, a los reportes, ese es uno de los alérgenos también comunes en Estados Unidos, ¿sí? En el 2024, otra vez el Buró de Alérgenos lanzó la versión 4 de Vital, ¿sí? En donde podemos ver, ¿no? Cómo esos umbrales, ahora hubo cambios en algunos, ¿no? Recuerden que esos cambios, esos umbrales que están establecidos, pueden ir cambiando con el tiempo, por eso es importante que estemos nosotros alertos a ese tipo de información, porque se tienen nuevos estudios. Sí, lo que hizo aquí el Buró de Alérgenos para establecer esos umbrales, bueno, se hicieron pruebas con personas, fueron 300 personas con las que estuvieron haciendo pruebas reales, ¿no? Digo, esos fueron voluntarios, que se les agradece, ¿no? Donde habían unos con un nivel de sensibilidad pues más alto, otro más bajo, ¿no? Y entonces ellos estuvieron en este estudio y en base a eso empezaron a establecer esos umbrales, ¿no? Por cada alérgeno, de los alérgenos los principales. Entonces, sí se pueden dar cambios, porque recuerden, ¿no? Que como hablábamos, ¿no? Los organismos pues son obvio diferentes o hay algunos, la ciencia avanza cada día y se van obteniendo, ¿no? Información o estadísticas, se van estudiando también y como todo, ¿no? Va cambiando, pero mientras ya tenemos esa información y esa información va a ser reconocida a nivel mundial, entonces si ustedes usan información del Buró de Alérgenos, va a ser reconocida en cualquier país porque todo está sustentado científicamente, ¿no? Entonces es importante que ustedes también lo tengan presente.
que me quedé en la versión 4. En el 2024, la FDA, ¿sí? Lanzó también una guía. Acuérdense que lo que está en gris van a ser guías, ¿no? Un borrador de una guía, sí, que le proporciona a la industria de alimentos en cómo poder establecer e implementar un programa para prevenir el contacto cruzado, ¿sí? De estos alérgenos alimentarios y también para asegurar que estén etiquetados de manera correcta, ¿sí? Entonces, este tipo de información pues nos va a ayudar mucho y se va a enfocar mucho en la gestión del riesgo para prevenir, ¿no? Alguna violación. Entonces, cuando tengan oportunidad, también descarguen esa guía porque les va a servir de mucho, ¿no? El Food Allergen Program versión 2024, capítulo 11. En el 2024 también Países Bajos estableció igual una política, sí, específica, ¿no? Específica sobre el uso de etiquetado de alérgenos y bueno, ahí también habla, ¿no? Sobre el tema del contacto cruzado que se puede dar y cuándo hacer uso de etiquetado de alérgenos como una medida de precaución. Entonces, ustedes si se empiezan a dar cuenta a partir de que Vital dice el Buró de Alérgenos, ¿sabes qué? Nosotros, mediante este programa de Vital, ya tenemos establecidos los umbrales de esos alérgenos que pueden causar esa reacción. Si ya la industria de los alimentos puede hacer uso de esta información para hacer sus protocolos de validación, entonces podemos justificar ese uso correcto del puede contener. Y ya no hay pretextos, ¿no? Para la industria. ¿Sí? ¿Y qué dicen? Bueno, algunos países dicen, ¿sabes qué? Tú me tienes que justificar. De hecho, con FDA tenemos que justificar, ¿no? El por qué estamos usando el puede contener. Sí, o es una de las preguntas, ¿no? Que nos hacen cuando se tienen auditorías. ¿Sí? Si ven que tú estás haciendo uso de esa leyenda precautoria, nos van a cuestionar por qué. ¿Sí? Y nosotros ahí es donde debemos de demostrar, ¿no? Las validaciones que realizamos, ¿no? Cuando hablamos de alérgenos, vamos a hablar de dos tipos, ¿no? Hay alérgenos que son en cuanto a ay, se me fue. Bueno, hay alérgenos que son particulados y hay alérgenos que son los que se pueden diluir. Particulados es en trocitos, como por ejemplo cacahuate, maní, las almendras, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con trocitos, si nuez. Y hay otros que son los dispersables, ¿no? Que es leche en polvo, huevo en polvo, lo que está en líquido y lo que está en polvo. Cuando la industria de los alimentos maneja este tipo de alérgenos, ¿sí? Si son particulados, nos enfocamos mucho en temas de puntos de acumulación de nuestros equipos. Cuando son particulados, por lo general, ¿sí? Es cuando hacemos uso de esas leyendas precautorias. ¿Por qué? Porque si queda un trocito de cacahuate, de nuez, de almendra en algún punto de acumulación, si ese pedazo, ese trocito de ese cacahuate, almendras, nueces, pueden ser lo suficientes para causar ya esa reacción alérgica, ¿no? Porque se puede ir, por ejemplo, en una galleta, ¿no? Se puede ir y desencadenar esa reacción. Cuando hablamos de los que son dispersables, como la leche en polvo o huevo líquido, si es que llegan a quedar después de la limpieza, ¿no? En una tubería, por ejemplo, en algún punto de acumulación, y después por arrastre, sí se va esa cantidad de leche líquida o huevo líquido. Ahí lo que hacemos en las validaciones son cálculos, ¿no? Cálculos para ver por dilución qué cantidad de proteína de leche o proteína de huevo, ¿no? Quedó. Puede estar presente ahí y por temas de dilución si supera o no los umbrales que estableció Vital. Entonces, si no llega a esos umbrales, ya no usamos leyendas precautorias. Pero si rebasa después de hacer esas validaciones, entonces hacemos uso de las leyendas precautorias y es donde ahí justificamos. Sí, y esa es la importancia y ahí es donde dicen, tu industria entonces ya no vas a
a sufrir, ¿no? Y ya puedes hacer esas validaciones, ya tienes esos umbrales, ya puedes hacer esos cálculos, haces tus protocolos de limpieza, vamos ahora a hacer los arrastres o vamos a ver qué puntos de acumulación tienen tus equipos, qué cantidad, ¿sí? Porque recuerden que si son 100 gramos de leche en polvo, no significa que son 100 gramos de proteína, sino que de esos 100 gramos vamos nosotros a determinar la cantidad de proteína que puede estar presente ahí y después de ahí efectos de dilución, ¿no? Así si se diluye en 1 tonelada, entonces en mi producto terminado, ¿cuánto puedo tener, no? Y ahí es donde vemos si usamos o no las leyendas precautorias. Sí, entonces, eso es lo que hizo Vital, ¿no? Y para eso nosotros vamos a usar esa información y se empiezan a dar cuenta que ya 2024, dicen, a ver, en algunos países, ¿no? Tú me tienes que justificar, ya ahora bien, te voy a mandar una guía, sí, que te va a servir, pero no sé, quizá ya en 2 años ya Estados Unidos lo incluya, ¿no? En alguna parte de los reglamentos que ya tienen, sí, donde digan, tú me tienes ya que hacer una justificación, del por qué estás usando y si tú no me demuestras como debe de ser, entonces ya puede convertirse en un tema ilegal, ¿no? Por el momento todavía no, pero yo me imagino que a futuro vamos ya a enfrentarnos a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les explicaba sobre el uso indiscriminado que hacemos con estas leyendas precautorias. Sí, entonces, bien importante que estemos alertas a este tipo de cambios, ¿no? Que se pueden presentar. En el 2025, bueno, el Códex Alimentarios lo que hizo fue actualizar, que la verdad no actualizó la lista de los 8, siguen siendo los 8 prioritarios, pero ahora ellos ya hacen mucho hincapié, lo que antes no, que nos tienen 8 prioritarios más alérgenos regionales, ¿no? Entonces, depende del país, si al que tú mandes tus productos, tienes también que considerar esos alérgenos, ¿no? Que muchos de ustedes ya lo vienen haciendo así, ¿sí? Hay una página que es la del FAR, pero ustedes ahí pueden encontrar la información, ¿no? De la lista de alérgenos por país. Sí, entonces cuando exporten productos a ese país, revisen ¿sí? Cuál es la lista actual de los alérgenos para que ustedes lo consideren, ¿no? Y lo tengan presente para temas de etiquetado. Y así es como podemos ver la cronología de los alérgenos y como veíamos, ¿no? Esto, desafortunadamente, este aumento de personas con alergias, lo vemos, ¿sí? Año con año. Y esto va a seguir así, ¿no? Entonces va a ser temas de cambios, de guías, de nuevos reglamentos que se van a ir anexando y lo pueden ver, ¿no? Nada más vean ahí en los últimos años, ¿sí? A partir del 2020 hacia acá, cómo se han creado nuevas leyes, ¿sí? Y hemos tenido nuevas guías. Y bueno, la sensibilidad de la opinión pública, la vulnerabilidad, como lo platicábamos, va en aumento y yo creo que bien importante, ¿no? Hablábamos al inicio sobre temas de ética. Nosotros como profesionales en la industria de los alimentos no debemos de olvidar nuestra principal misión, ¿sí? Algunos de manera directa, los que están, algunos de ustedes que estén en la industria de alimentos como tal, algunos otros más de manera indirecta, ¿sí? Como en este caso, servidora, sí, los que damos asesorías o cursos, que nuestra principal misión es la de proteger la salud de nuestros consumidores. Y nosotros al proteger la salud de estos consumidores, pues también estamos protegiendo nuestra marca, ¿no? Y es bien importante que nosotros conozcamos a nuestros proveedores, sí, las materias primas que nos proporcionan esos proveedores para que podamos hacer una gestión adecuada. Me ha tocado, he tenido la fortuna de trabajar con diferentes países de Centroamérica, de Sudamérica, de México obvio, también. Y cuando hablamos de tema de proveedores, nos damos cuenta, ¿no? Y eso es común, ¿no? Con esos países que acabo de, bueno, con México y Centroamérica, Sudamérica, etcétera, que nos falta conocer, profundizar un poquito más acerca de esas materias primas, ¿sí? Y más en este tema de alérgenos, ¿sí?
nos tocaban hacer algunas validaciones de alérgenos también y empezábamos a cuestionar, ¿no? Porque, ejemplo, eran chocolates o algunos rellenos que contenían maní, algunos otros que tenían leche en polvo, ¿sí? Y era empezar a cuestionar a esos proveedores, a ver, ¿qué otro alérgeno puedes manejar ahí? ¿Ese alérgeno es en trozos o es diluible? ¿Lo podemos diluir o no? O sea, a veces no conoces ni siquiera la cantidad de proteína que puede estar presente, ¿no? En tus productos, ¿sí? O qué alérgenos o cuándo usar leyendas precautorias o no, ¿no? A veces venimos arrastrando esos problemas de nuestros proveedores, ¿no? Entonces, bien importante tener esa comunicación con esos proveedores. ¿Por qué? Porque al final del día son las materias primas que nosotros vamos a usar. Sí, vamos a usar esas materias primas y bueno, al final sacamos un producto que va etiquetado con nuestra marca, ¿no? Donde a nosotros nos hacen responsables, ¿sí? Entonces, bien importante conocer a nuestros proveedores. Estar conscientes, sí, que estamos elaborando productos que van a ser consumidos por personas, algunas, sí, como la imagen, el cuadrito que ven en el lado izquierdo, ¿no? Arriba, algunas pueden ser más vulnerables que otras, ¿sí? Ahí podemos ver a bebés, a personas ancianas, ¿sí? O algunas personas que pueden tener problemas, ¿no? Un sistema inmunológico más débil. Entonces, estar conscientes, ¿no? Que van a ser ingeridos por esas personas y que tenemos que hacerles llegar la información necesaria. ¿Sí? No perder de vista esa misión, porque como les decía, al final es también proteger nuestra marca. ¿Sí? Entonces, bien importante no perder de vista nuestra principal misión. Y ya hemos venido hablando, ¿no? Sobre la importancia del etiquetado, la segregación y los sistemas que tenemos implementados en cuanto a alérgenos, ¿no? Es la tríada del control. Control de diseño de etiquetas, declaración y legibilidad de ingredientes. Entonces, esto también es bien importante, ¿sí? Que nosotros, ahorita ya hablaba de los proveedores, ¿sí? Si está presente algún ingrediente que contenga alérgeno, declararlo de manera correcta. ¿Sí? Entonces, ahorita con FESMA, con HARP-C, al momento de hacer nuestro análisis de peligros, en muchas familias de productos, ¿no? Que contienen estos ingredientes alérgenos, se tiene establecida como control preventivo el control de etiquetas, ¿sí? ¿Y a qué se refiere control de etiquetas? Que estén declarados los alérgenos que están presentes ahí, ¿sí? Y que estén además, y que sean legibles, ¿sí? La legibilidad de esos ingredientes. Entonces, en cada recepción de estas etiquetas, ¿sí? Nosotros nos debemos de asegurar que vengan declarados y que sean legibles. Y ese es un control que nosotros tenemos. Cuando se hacen esos cambios, ¿sí? De ingredientes, más cuando se agregan ingredientes alérgenos, gestionar de manera correcta, ¿no? ¿Para qué? Para que, bueno, esta información, como les mencionaba hace un momento, hacérsela llegar a nuestros consumidores, ¿sí? Esas nuevas versiones, esas actualizaciones, ¿no? Porque vimos el caso de Orla, ¿no? Donde él desafortunadamente falleció por una gestión inadecuada de cambios de esas etiquetas, ¿no? Donde no hicieron el cambio porque se agregó maní y bueno, ella consumió este producto, ¿sí? Pero aquí fue por una gestión inadecuada, ¿no? De esos cambios. Sí, esas actualizaciones, muchas veces dices, ay, tengo un stock muy grande y pues no voy a terminarlo, ¿no? Muy pronto, necesito quizás hasta un año para terminar ese stock de esos diseños de etiquetas que yo ya mandé a imprimir, ¿no? Entonces, esa cantidad de etiquetas ahí no se va a comparar, el gasto que vamos a tener por desechar esas etiquetas no se compara, ¿no? Con la vida de una persona. Entonces, bien importante controlar los cambios, esas nuevas versiones, esas actualizaciones, sí, hacerlas llegar a las personas correctas. Controlar al proveedor de etiquetas, bueno, me ha tocado también que muchas veces decían, ¿no? A ver, ¿qué tanto esas etiquetas pueden presentar problemas? Y estuvimos ahí analizando, ¿no? Algunos casos que muchas veces esos errores en diseño no es por nuestro proveedor, ¿sí? Porque cuando empezamos a ver el arte, ¿no? De esas etiquetas, pasó
por marketing, pasó por el área legal, pasó por el área corporativa, pasó por el área de desarrollo de productos, ¿no? Y nadie se dio cuenta que omitieron, ¿sí? La presencia de un alérgeno, ¿sí? Y dices, ¿cómo es posible, no? Aquí mandaron esa arte para que se imprimiera, ¿sí? Y bueno, y ya los resultados ahí están, ¿no? Entonces, ver, ¿no? Desde que nosotros hacemos esos cambios de diseño, quiénes son los que lo aprueban y estar bien conscientes, ¿no? ¿Qué tipo de problemas se pueden dar a veces? Sí, a veces que tengan errores y por eso otra vez acérquense a sus proveedores, hasta los etiquetas, ¿no? En qué etapas de sus procesos se pueden presentar algunos errores en donde se pueda omitir. Ellos ya hacen esas placas, ¿no? Las placas que usan para imprimir, ¿sí? Y los errores que se pueden dar ahí o los problemas que se pueden, o esas desviaciones que se pueden presentar, es cuando se imprime y que la letra salga muy gruesa o muy pegada y entonces, o que se corra la tinta y entonces en la lista de ingredientes alérgenos justo ahí quede ilegible, ¿no? Sí, obvio que se puede dar, pero ellos también tienen controles ya establecidos, ¿sí? Entonces, platiquen con sus proveedores de etiquetas, que les platiquen cómo es ese proceso, ustedes entiéndanlo también, ¿no? Para ver si ahí se puede desencadenar algún problema de omisión de algún alérgeno, ¿no? Pero es bien importante que, bueno, todos los involucrados estemos ahí, ¿no? En cuanto a cambios en esos diseños de etiqueta. Controlar la recepción, la inspección en recepción. Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, ¿sí? Antes teníamos que ir, ¿no? Y muestrear, agarrar bobinas y hacer más a nuestra militar estándar, tomar un X número de etiquetas para hacer esa inspección. Pero bueno, hoy en día ya se hace mucho uso de la tecnología, ¿no? En donde ya se tienen en algunos procesos establecidas esas cámaras que son las que nos pueden también lanzar, ¿no? Si hay un error de etiquetado y demás. Pero bueno, bueno, no todas las empresas también tienen ese tipo de tecnología, pero bueno, es importante que nosotros en la recepción nos aseguremos que vienen declarados los alérgenos y que son legibles, ¿no? Que nosotros podamos leerlos bien. Control del almacenamiento, hay en otro tema también, ¿no? Que es cuando las etiquetas son muy parecidas en diseño y alguna contiene un alérgeno y otra no, se pueden dar esos errores, ¿no? De etiquetado. Sí, es decir, tome, y eso también se ha visto mucho en los retiros de producto, en donde el operador desafortunadamente tomó la bobina del producto que contiene leche, de la bobina que no, perdón, tomó la bobina de producto que no contiene leche del que debió haber tomado, ¿no? Así han tenido retiro de productos de galletas, ¿no? Y de hecho fue esa, fue una, se puede decir la marca porque es algo que salió en las noticias, ¿no? Galletas Rix, ¿no? Donde tuvieron ahí un tema de que usaron, ya ven que son unas cajitas, ¿no? Unas cajitas rojas, ¿sí? Y emplearon mal las cajas, ¿no? Ocuparon la que no tenía declarada la leche de la que, y mandaron el producto hacia el mercado y ese producto tenía leche porque eran muy similares en diseños. Entonces, en algunos casos, ¿no? Se puede dar eso. Y les decimos, a ver, en cuanto a dimensiones, en colores, ¿son parecidas? Sí. Bueno, desde ahí entonces tú tienes que tener un control en empacado. Sí, entonces el operador que se encarga de esa etapa de etiquetado de ese producto tiene que revisar, ¿no? Como parte del monitoreo, sí, que esté usando la etiqueta correcta en el producto correcto. ¿Sí? Las etiquetas que son obsoletas o que no están o que son no conformes tienen que tener un área especial, ¿sí? Para evitar, ¿no? Que las puedan llegar a utilizar. ¿Sí? Entonces son esos algunos de los controles que algunas empresas pueden tener establecidos, ¿no? Dependiendo de lo que también arroje su análisis de peligros, porque recuerden que esos controles, si esos controles, controles preventivos, sí, esas medidas de control,
se les va a dictar también su análisis de peligros. Por eso empezamos con ingredientes, ¿no? Relleno de cacahuate, relleno de maní. Bueno, ahí tenemos presente un alérgeno que es el maní, ¿no? ¿Cuál va a ser el control? Revisar que en recepción, que nuestras etiquetas contengan ese ingrediente declarado y que sea legible. Después, en la etapa de proceso, al hacer mi análisis de peligros en proceso, en la etapa de envasado, ¿no? ¿Tengo etiquetas similares? Sí. Ahí, ¿cuál puede ser el peligro? Pues hacer uso de una etiqueta con una fórmula sí, que no contiene tal alérgeno en uno que sí lo contiene, ¿no? Entonces necesito una medida de control. ¿Cuál va a ser? Bueno, el estar también, ¿no? Revisando en la etapa de envasado que estés usando la etiqueta correcta. Entonces, el HACCP, el HACCP es el que nos va a determinar, ¿no? Esos controles también. Revisión antes de su uso, que ya les mencionaba, control de posibles mezclas de etiquetas, si es que se pueden llegar a mezclar, eso se puede dar en almacenamiento, ¿sí? Porque, bueno, van quedando restos de etiquetas, ¿no? Que vamos empleando en producción. Entonces, esos restos de esas etiquetas, asignarles un lugar específico a cada una para evitar que se lleguen a mezclar y después hacer un uso inadecuado de ellas. Control en cambios de producto, ya hemos hablado, bien importante, ¿no? Que nos notifiquen cuando se hace un cambio de producto para tener esa gestión adecuada. Controles de empaque secundario. De control de empaque secundario es de la noticia que les decía, ¿no? De RIX, en donde el empaque secundario es en donde estaba declarados esos ingredientes, porque, bueno, adentro venían el producto que en su empaque individual, que, bueno, ahí como tal ya no viene declarado los ingredientes, ¿sí? Y en donde viene el principal va a ser el secundario, ¿no? Porque ahí es donde están declarados esos ingredientes. Bien importante el tema de reempaquetado, ¿no? Entonces, en caso de que se pudiera generar, ya sea por producto no conforme, por temas de calidad o alguna desviación, ¿de qué manera nosotros estamos controlando, ¿no? Y usando esas etiquetas correctas, ¿sí? Entonces, el control de reempaquetado también tenemos que tener ahí esos procedimientos, ¿sí? Para asegurar que estamos etiquetando de manera correcta sus productos. Y bueno, cualquier etiqueta o empaque debe comunicar correctamente el estatus alergénico de un alimento. Y eso lo dice la norma 051, y eso lo dice el FALPA, y eso lo dice el reglamento centroamericano para etiquetado de alimentos preenvasados, y eso lo dice el Mercosur, que también, entonces, o en la Unión Europea, Canadá, etcétera, ¿no? Que los ingredientes, que los productos que contienen algún ingrediente alergénico lo tienen que declarar, ¿sí? Y ya vimos por qué, porque, bueno, desde el 95, con el Códex Alimentario, ¿sí? Identificó a los 8, y en el 99, donde ya los incluyó en su norma de etiquetado para alimentos preenvasados, eso es a nivel mundial, ¿no? Se ha reconocido y lo debemos de aplicar, ¿no? Entonces, bien importante. Para el caso de México, en la norma 051, nos dice que se deben de declarar todos aquellos ingredientes o aditivos que puedan causar hipersensibilidad, intolerancia o alergia, ¿sí? Y que lo tenemos que declarar en negritas y anteponiendo la palabra contiene, ¿sí? O también el puede contener, ¿sí? Y que ya veíamos, ¿no? Que lo debemos de justificar bien. Para el caso de Estados Unidos, pues se tiene la Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección del Consumidor, FALPA, y tenemos el FASTER, ¿sí? Que a partir del 2023, el sésamo lo están reconociendo, ¿no? Como uno también de los alérgenos prioritarios para Estados Unidos. Y es lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas personas que son alérgicas? Si todo dice puede contener, ¿qué podemos comer? Yo creo que con esa imagen y con esa frase, muchos nos quedaríamos, ¿no? Entonces nos volveríamos quizás más conscientes, ¿no? De por qué la importancia o por qué a veces nosotros insistimos tanto, ¿no? Tienes que justificar, tienes que validar, hacer tus validaciones. Ahorita ya tenemos más herramientas, tenemos a Vital 4, tenemos el Buró de Alérgenos, entonces vamos a hacer uso correcto de esas leyendas precautorias. La ley Natasha, ¿sí? Entonces, la ley Natasha surgió en el 2021 y esta ley se enfoca mucho en que esos alimentos que son producidos y envasados para su venta en un mismo establecimiento, que tengan también listas completas de ingrediente, ¿sí? Entonces, va a aplicar
a cualquier alimento envuelto en papel de aluminio, bolsas de papel, antes de su venta. Y eso abarca para Inglaterra, para Gales, Escocia e Irlanda. Sí, para esos países, para que ustedes lo consideren si es que exportan para allá, ¿no? Entonces, pero obvio, no van a exportar, digo, no, perdón, ustedes no, porque es alimentos preenvasados, ¿no? Entonces, para esos lugares, ahí es donde ya los alimentos que son envueltos en papel aluminio ya deben de llevar ese tipo de etiquetas, ¿no? Y me imagino que en algún futuro esto va también, algunos países van a adoptar ese tipo de medidas, ¿no? Porque, como les decía, el número de personas alérgicas va en aumento y bueno, muchos adquirimos, ¿no? Estos productos en estos puntos de venta, pero no sabemos, ¿no? Si puede traer algún alérgeno, si, o algún ingrediente al cual nosotros podemos ser alérgicos. ¿Sí? Entonces, aplica para este tipo de productos, ¿sí? Para alimentos que son envasados en esos puntos de venta, ¿sí? Y va a aplicar, y abarca Inglaterra, ¿sí? Nosotros no, porque obvio, nosotros aplica como tal alimentos preenvasados, tienen que cumplir. Y ese es un modelo, ¿no? De la ley Natasha. El nombre del producto, la descripción y la lista de los ingredientes. ¿Sí? Este es un ejemplo, ¿sí? Y este es un sándwich. Ahora vamos a hablar sobre las certificaciones, ¿no? Como les decía, las certificaciones es un tema más comercial, ¿sí? Porque las certificaciones ustedes las pueden elegir, ¿no? Estar certificados o no. Es opcional, pero bueno, hoy en día en temas de competitividad, sí, temas como uso de mercadotecnia, y obvio, si lo usamos de manera consciente, pues estas certificaciones nos van a ayudar mucho. Entonces, en las normas, esquemas, códigos, como código SQF, esquema como FCC 22000, normas BRC, IFS, cualquiera que está bajo la IFSI, vamos a tener nosotros ahí algunas cláusulas que van a estar referenciadas al tema de alérgenos. Entonces, es bien importante también que lo tomemos en cuenta, ¿no? Entonces, como les decía, FSC 22000 en sus requerimientos adicionales se habla sobre la gestión de alérgenos. Y también ahí hacen mucho hincapié sobre el uso de las leyendas precautorias, también se hace mucho hincapié sobre las validaciones que se tienen en las limpiezas post-alérgeno, ¿sí? Se centran también mucho en esto, SQF lo mismo, BRC, quizás ocupan a veces alguna otra terminología, pero todas tienen el mismo objetivo, HACCP, HARCI, en el análisis de peligros, ¿no? HACCP, la diferencia entre HACCP y HARCI es que HACCP habla de puntos críticos de control, pero recuerden que también se tuvo un cambio en el 2021, ¿sí? En los principios generales de higiene de los alimentos, en donde ya se incluye y se habla, ¿no? Que también va a haber algunos programas prerequisitos que pueden ser críticos, ¿no? Como es el de los alérgenos, ¿no? Que de hecho hace mucho hincapié en el tema de alérgenos, ¿sí? Y HARCI, pues, nos va a hablar de controles preventivos. Perdón, antes de pasar a HARCI. Entonces, HACCP antes, puntos críticos de control, pero en el 2021 se hizo esa actualización y ya hablamos también de programas prerequisitos críticos. Entonces, en ese análisis de peligros, vamos a identificar, ¿no? Esos programas que son críticos, que son muy importantes que se controlen, ¿sí? Que se gestionen también de manera adecuada, para que nosotros, para prevenir un peligro, ¿no? Que puede ser de contacto cruzado o que puede ser de no declaración de ingredientes alérgenos, omisión o ilegibilidad de ingredientes alérgenos. Entonces, esto va a ser similar que cuando vemos lo de HARCI, que es para cumplir con la ley FESMA, ¿sí? O los famosos controles preventivos, en donde ahí no hablan de etapas de proceso, ¿no? Ahí puede ser una etapa de proceso, puede ser un programa prerequisito, alguna medida de control, la que nos va a ayudar a controlar ese peligro, ¿sí? Entonces, similar, ¿no? Al programa prerequisito de que hablábamos de alérgenos, aquí en HARCI igual, ¿sí? Que puede ser control de etiquetados, que es esa actividad que vamos a hacer y que nos va a ayudar a minimizar, ¿no? Ese problemas de contacto cruzado o de enviar un producto mal etiquetado al mercado o el de haber omitido la presencia de algún alérgeno en las etiquetas, ¿no? Entonces, viene ahí y todo eso lo va a reforzar las normas, los esquemas, ¿sí? O los códigos, ¿sí? Que ustedes vayan adaptando. Ahí va a reforzar todo esto, ¿no? De lo que estuvimos hablando.
Y aquí, ¿cuáles son esos elementos críticos? Todo empieza desde que se desarrollan los productos, en donde interviene el área de desarrollo de productos, investigación y desarrollo. Ellos son los que desarrollan productos, son los que nos van a dar esa información en esos ingredientes o subingredientes, ¿sí? Que a veces llegamos a emplear, o hay algunos ingredientes que son compuestos, ¿sí? Que también eso a veces hace, ¿no? Que omitamos la presencia de esos alérgenos. Hay algunas salsas, ¿no? Que contienen pescado, ¿sí? Y esa salsa va en una bebida, en otro tipo de producto, o como tipo condimento, etcétera. Y bueno, entonces a veces nos dan el nombre, ¿no? Condimento tal, pero en ese condimento puede estar presente la soya, ¿sí? O algún otro ingrediente que sea alérgico. Entonces, es alérgeno, pues nosotros lo tenemos que declarar en la etiqueta de producto terminado, pero todo viene desde ahí, ¿sí? Desde que se desarrolla un producto, ¿sí? En donde vamos a identificar los ingredientes, a los subingredientes, a los ingredientes compuestos. El área de compras, ¿no? Que son los que van a tener ese trato con nuestros proveedores, quienes van a solicitar toda la información necesaria a nuestros proveedores. Sí, información como ya hablábamos en tus procesos, les mandamos de hecho algunos cuestionarios, ¿no? Para conocer un poquito más sobre el tema de alérgenos, cómo ellos están gestionando en su organización. Sí, entonces esa información que ellos nos puedan proporcionar a responsables, ¿no? De calidad, ¿sí? Para conocer un poco más de nuestros proveedores, ¿sí? Ingeniería, equipos nuevos, los diseños de esos equipos, si esos equipos son lo suficientemente limpiables o no, si tienen algún punto de acumulación en el que pueda quedar el tipo de alérgeno que nosotros manejamos, si son dispersables o son particulados, si hay esos puntos de acumulación, si esos equipos se pueden desarmar o no, ¿sí? Suficientemente limpiables o no. ¿Por qué? Porque si no contamos con esos equipos adecuados, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿No? En algún momento eso se va a ver reflejado con algún problema en el mercado, que puede ser retiro de producto o que le causemos, ¿no? Que es lo que menos queremos, daño a algún consumidor. Entonces, el área de ingeniería está también involucrado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ellos son los que ven temas cuando hay un diseño, rediseño, líneas nuevas, etcétera, ¿no? Y si es que manejamos alérgenos, ¿cómo lo vamos a gestionar? Mantenimiento, que va a ir de la mano con lo que acabamos de hablar también. Bueno, ellos son los que dan mantenimiento a nuestros equipos con, nuevamente, ¿no? Si se tienen o no puntos de acumulación, esos puntos, cuántos puntos de acumulación, el tipo de equipos que tenemos, ¿no? Para ver si van a ser limpiables o no, porque bueno, aún haciendo nuestros mayores esfuerzos, ¿no? Quizás por esos puntos de acumulación no podamos nosotros garantizar al 100% un equipo limpiable después de hacer una fórmula de un alérgeno a otra fórmula que no contiene ese alérgeno, ¿sí? Manejo de esos desechos para evitar también temas de contactos cruzados, ¿no? Lo que queremos aquí evitar si manejamos productos con diferentes alérgenos es contacto cruzado. Si ustedes tienen la fortuna de solo manejar un alérgeno, pues no hay tanto tema, ¿no? ¿Por qué? Porque comparten el mismo equipo, pero es el mismo alérgeno, ¿sí? Nada más es tema de declaración. Pero bueno, la mayoría de las organizaciones manejan diferentes fórmulas, ¿no? Con alérgenos. Y bueno, y todo esto tiene que estar bien documentado. Sí, porque recuerden que nosotros debemos de demostrar en todo momento, sí, que estamos cumpliendo, ¿no? Que somos, que estamos mandando productos inocuos. ¿Y eso cómo lo vamos a demostrar? A través de los registros, sí, de esos registros, de esas limpiezas posalérgenos, de esos registros, de esas revisiones de etiquetas en recepción o en alguna etapa de proceso, de esos registros, de esas revisiones de etiquetas en el proceso de empacado, de envasado, donde estamos empleando la etiqueta correcta, etcétera. Entonces, todo tenemos que tener documentado, ¿sí? Para demostrar que estamos gestionando de manera correcta los alérgenos. Las auditorías, ¿no? Es bien importante, ¿sí? Si nosotros no hacemos, recuerden que las auditorías son verificaciones de nuestro sistema para ver si está funcionando bien nuestro sistema. Si nosotros no llevamos a cabo esas auditorías, pues no podemos nosotros detectar esas áreas de oportunidad, ¿sí? Y lo que queremos es detectar a tiempo,
¿sí? Antes de que nuestro producto salga al mercado. Entonces, importante las autoinspecciones, ¿sí? Que en esas autoinspecciones consideremos este tema de alérgenos, ¿no? Desde cómo estás monitoreando las limpiezas posalérgenos, ¿sí? Cómo estás monitoreando tus etiquetas en recepción, cómo estás monitoreando el etiquetado correcto, etcétera. Entonces, considerar dentro de las autoinspecciones, ¿sí? El tema de alérgenos, ¿no? ¿Qué pasa si hay derrames de estos alérgenos en el almacén? ¿Cuáles son los procedimientos que tú sigues para evitar generar ese contacto cruzado? ¿Cómo segregas, ¿no? Esos alérgenos que tú manejas en tu planta? ¿Qué es lo que puede venir? Bueno, que podemos tener una ampliación en la lista de alérgenos alimentarios, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Sobre estos cambios que se pueden dar, ¿sí? Si se exportan a diferentes países, revisar. Ahí yo lo que les recomiendo es que de manera anual hagan una revisión, entren a esta base de datos para que ustedes puedan ver, ¿no? De hecho, ahí nos avisan y nos dicen, ¿no? En el 2026 va a entrar tal alérgeno para tal país. En el 2027 en Asia ya se considerará este alérgeno, etcétera. Entonces, estar atentos a esas listas de alérgenos, ¿sí? ¿Para qué? Para, bueno, hacer los cambios y hacer la gestión adecuada. La regulación global sobre el etiquetado de alérgenos, ya vimos la importancia del etiquetado. Sí, en resumen, ¿qué podemos decir? Que bueno, que la etiqueta, mediante la etiqueta nosotros, es la única manera en la que nos vamos a comunicar con nuestros consumidores, les vamos a llegar a hacer esa información, ¿no? Que ellos requieren saber para poder consumir esos productos. También mayor transparencia en la industria alimentaria, ahí se refiere a hacer un uso adecuado de las leyendas precautorias, ¿sí? ¿Qué nos ha tocado desafortunadamente? Que a veces también la empresa dice, pues yo estoy usando esa etiqueta precautoria y pues ya no necesito hacer una limpieza profunda. Con el barrido que hago es suficiente porque yo coloco que puede contener. Entonces, con eso yo ya es suficiente y ya les estoy avisando. Esa no es una justificación. Sí, a eso me refiero de hacer un uso indiscriminado de esas leyendas, ¿no? Pero desafortunadamente nos hemos topado con industrias de alimentos que esa es su justificación, ¿sí? Que hacen uso de esa leyenda precautoria y entonces ya las limpiezas ya que deberían de ser, no las hacen, ¿no? En cambio, nos ha tocado también otras en donde dicen, mira, nosotros aún haciendo el mayor de los esfuerzos, no podemos eliminar porque contamos con esos puntos de acumulación. Seguimos haciendo esas limpiezas como medida de control, pero aún así acompañamos también esa leyenda precautoria porque el tipo de alérgeno que ocupo es particulado y en cualquier momento se puede desprender. ¿En qué momento? No sé, por temas de vibración, etcétera, además. Entonces se puede haber un arrastre de ese trocito, se va en el producto y entonces generar esa causa. Esta es una justificación que sí es válida, ¿no? Y te muestran cómo está el equipo, el diseño del equipo, y te muestran dónde están los puntos de acumulación y los trocitos o trozos de esos productos que son alérgenos. Entonces, ahí es donde ya están justificando y que ellos aún así hacen todo lo posible, ¿no? Políticas para controlar para el contacto cruzado, bueno, los procedimientos que tenemos, ¿no? Diseñados para evitar desde nuestro personal, ¿sí? De temas de almacenamiento, de esos alérgenos, el contar, ¿no? Con esos mapas donde podemos nosotros identificar cómo se da ese manejo de alérgenos en la organización, ¿sí? Para ver dónde se manejan esos alérgenos y si se puede dar o no un contacto cruzado y tener esos procedimientos, esas políticas adecuadas para evitarlo. Desarrollo de alternativas alimentarias y productos sin alérgenos. Este punto también es bien interesante, ¿no? Y aquí el área de desarrollo es donde a ellos es a quienes a veces tratamos de concientizar más, ¿no? A veces hacen cambios y quieren agregar ciertos alérgenos. Y les decimos, a ver, analicen bien, evalúen bien si ese cambio realmente va a impactar de manera positiva a la organización o le va a traer más trabajo o más dolores de cabeza. ¿Qué cantidad, por qué vas a colocar ese ingrediente, si tiene un impacto sensorial, ¿no? Todo esto, porque a veces se hacen cambios y que como tal, pues no
no se ven muchos beneficios, ¿no? Entonces es bien importante que cuando el área de desarrollo hace alguna propuesta de cambio, también creo que tener esa confianza, ¿no? De también preguntarles o concientizarlos, ¿no? Por todo lo que implica, ¿sí? O a veces dicen, lleva tanto de soya, lecitina de soya, y puedo sustituir esa lecitina de soya con algún otro ingrediente. Estoy ocupando esto. ¿Puedo hacer esa sustitución? A ver, área de desarrollo, presentar esas opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es, como les decía, ¿no? También proporcionar alimentos al resto de la población, ¿no? A estas personas que pueden sufrir de alguna alergia. Entonces, el tema de alérgenos es un tema muy, muy amplio. Sí, a veces les digo, a ver, el programa de control de alérgenos dentro de ese como tal no es el control preventivo, ¿sí? O el programa prerequisito crítico, sino que dentro de ese programa va a haber varias actividades que se vuelven críticas, ¿sí? Como la limpieza posalérgeno, bueno, ahí no entran, pero los sensitivos, por ejemplo, los sulfitos, ¿no? Que si te pasas de las 10 partes por millón, tienes también que declarar, ¿no? Y en etapas de pesaje, ¿no? Pesaje de esos ingredientes para evitar que te salgas de esas 10 partes por millón también. Está la etapa de pesaje, está el tema de la separación o segregación de los alérgenos. Entonces, es un tema muy, muy amplio, ¿sí? Que tenemos, ¿no? Que profundizar y ver cuáles son también las necesidades de cada organización, ¿sí? Esto es lo que podemos nosotros comentarles, ¿no? A futuro, qué es lo que puede venir, digo, estar siempre atentos a los cambios, sí, por lo que ya les comentaba, ¿no? Que esto va en aumento, que los países también lo van tomando, ¿no? Como algo crítico por tema de desabasto, ¿no? Para ese tipo de población. Y bueno, es lo que nosotros les podemos compartir. La diferencia con los sensitivos, por ejemplo, el sensitivo, vamos a hablar de los sulfitos. Así que si tú superas ahí las 10 partes por millón, tienes que declarar. Sí, entonces, cuando nosotros manejamos en la línea ese tema de sensitivos o como por ejemplo la tartrazina, para la tartrazina no hay establecido un valor numérico, pero por efectos de dilución, sí, el impacto es menos grave. ¿Sí? Entonces, sí puede darles el mismo manejo, ¿sí? No es tan grave como los alérgenos, pero puedes tener identificado, esto se da más en el almacenamiento de materias primas, ¿sí? Donde tú identificas un área específica, porque en caso de que se te dé un derrame, ¿sí? La cantidad de ese producto que pudiera llegar a otro ingrediente, ¿sí? Y entonces, ese ingrediente cómo puede, si puede superar o no las 10 partes por millón. Pero sí le pudieras dar el mismo manejo, pero no es tan crítico, ¿no? Para tema de sensitivos no va a haber una limpieza como es para los alérgenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú también vas a hacer tus cálculos, ni siquiera van a llegar a superar las 10 partes por millón. Recuerden que los sensitivos mayores a 10 partes por millón, declaro mi producto terminado y haces tu cálculo en tu producto terminado. ¿Sí? En donde le darías el manejo es en la identificación en el almacén de tus ingredientes. Acuérdense que el alérgeno, cuando estamos hablando del alérgeno, estamos hablando de inmunología. Hay una reacción en el sistema inmunológico, ¿sí? Y con el sensitivo no. Estamos hablando de proteínas también, ¿sí? Y con el ingrediente sensitivo no. Las reacciones son muy diferentes. Cuando consumes un ingrediente, un producto, eres alérgica a algo, te puede crear hasta un shock anafiláctico. En los sensitivos no es tan grave. Bueno, en algunos casos sí, quizá para los asmáticos nada más con los sulfitos, ¿no? Que les desencadena más asma, ¿sí? Pero los alérgenos actúan en el sistema inmunológico, ¿sí? Y crea shock anafiláctico. De comedores industriales, ahí es muy importante, ¿no? Veíamos el tema de ley Natasha, ¿sí?
El tema de identificar bien la identificación de los alérgenos que manejas, el tema de, si hablamos de etiquetas, ahí no vas a usar etiquetas, pero sí en tus menús, sí, en los menús tú puedes identificar los alérgenos que estás manejando, entonces mucha información de gestión la puedes tú bajar a los comedores industriales, ¿sí? ¿Qué te puedo? Hay el código también de alimentos de Estados Unidos. Hay algunas empresas que se apoyan, sí, de ese código. Entras a la página de la FDA y coloca ahí sobre el tema del amarillo 5. Te voy a decir cómo está el tema del amarillo 5. Hasta ahorita, a mí me toca trabajar con muchas empresas que exportan a Estados Unidos y nos ha tocado hacer el análisis de peligros. Y fíjate que de acuerdo a esa información, entras, ¿no? Le pones tartrazina, ¿no? Y vas a ver que ahí te va a mandar, hay una información en donde, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, los efectos a la salud de las personas es muy, muy bajo. Entonces, cuando evaluamos la probabilidad y la severidad, que es el riesgo, al colocar en severidad baja por esta justificación que la FDA maneja, ya no se requiere como tal de un control preventivo, ¿sí? Pero, y así lo han aceptado, ¿eh? Han aceptado esa justificación muchos auditores de FDA.